cosas inadvertidas por nuestra vida. Y claro, en el momento de la crisis todo es fome para uno, ¿verdad? Uno se desalienta, puede ser, ¿verdad? Se desanima, etc. De ahí también depende el carácter. Yo el domingo, Dios mediante, sigo compartiendo sobre el carácter práctico. Pero, como les prometí, pero normalmente las personas frente a una situación de crisis se desaniman, se desalientan. En buen chileno se bajonean, ¿verdad? ¿Cierto? Y Dios quiere que entendamos que hay bondades detrás de esos procesos. Que hay... O sea, nada de lo que Dios hace lo hace porque sí. Todo lo que Él hace tiene un plan, tiene una finalidad, tiene un buen propósito. Leamos por favor Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay una hermosa relación aquí que hace el autor, ¿verdad? Hablando de un fenómeno espiritual y haciendo una analogía de algo natural. Él está pensando en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo puede explicarnos ciertas cosas? Y de repente él dice: mira, el camino del justo, el camino del cristiano, el camino del hombre, de la mujer, de Dios, se parece a la luz de la aurora. Y por Dios que tiene razón, si tú lo piensas detenidamente. ¿Por qué se parece? ¿Por qué es como? Eso significa se parece, similar. Porque efectivamente, antes de que la luz de la aurora se manifieste, ¿qué hay? Hay oscuridad. ¿Y qué había en nuestras vidas, hermanos? ¿De dónde venimos todos nosotros? ¿No venimos de las tinieblas? ¿No dice la palabra del Señor que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo? ¿Verdad? El Señor ha hecho eso, ¿verdad? Nos sacó de un lugar, de una forma de gobierno, y nos plantó en su gobierno, en el gobierno del reino de Dios. Y entonces nosotros somos como esto, como la luz de la aurora, que desde la oscuridad, ¿verdad?, de repente comienza a asomarse. Y cuando se asoma llega estrepitosamente. No. Comienza a asomarse de a poco. Podríamos decir casi tímidamente, ¿verdad? Pero qué maravilla, porque dice el autor que la luz de la aurora sufre un proceso, atraviesa por un proceso. Y de eso estoy hablando yo. El proceso es que cuando comienza a asomarse, ¿cómo es? Es pequeña, podríamos decir tenue, casi insignificante entre tanta oscuridad. Pero dice, gloria al Señor por esto, dice, pero va en aumento. Y va en aumento, y esto a mí me emociona mucho más, porque me habla a mí de lo que Dios quiere hacer en mi vida espiritual, ¿verdad? Dice que va en aumento hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Lo recuerda eso? ¿Le suena familiar, verdad? Dice, va en aumento hasta que el día, aleluya, ya no hay noche, ya no hay tiniebla, ya no hay oscuridad. Esa lucecita, podríamos decir, va aumentando, va creciendo hasta que el día es perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Esto está hablando de nosotros, hermanos. Esta es una analogía que nos representa a nosotros. Nosotros somos como la luz de la aurora. Qué lindo, ¿verdad? Es poeta nuestro Señor, ¿verdad? Fuera de todas las maravillas que Él tiene, Él es poeta también. Como la luz de la aurora. Y tal vez tu vida está recién alumbrando la aurora. Tal vez tú en tu vida hoy día ves más oscuridad que luz. Tal vez te desanima ver
que a tu alrededor se ve más oscuro que claro. ¿Y qué crees que el Señor nos quiere decir con esto? No te desesperes, no te desanimes, esa luz va a crecer. Y tiene el potencial de crecer a tal punto de disipar totalmente, completamente la oscuridad. Ha sido llamada, esa luz de la aurora ha sido llamada a crecer hasta que el día es perfecto. Aleluya. Pero para que pase de ser una luz a convertirse en un día perfecto, ¿qué tiene que atravesar? Tiene que atravesar un proceso. Y nosotros necesitamos entender que la vida cristiana es un constante proceso de crecimiento. Esta analogía a nosotros nos habla de un proceso de crecer. La luz de la aurora se convierte en un día perfecto. Parte como unos rayos apenas, pero de repente lo ilumina todo, lo llena todo. No hay lugar donde está el día, no hay lugar donde hay oscuridad. El día perfecto ilumina todo, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, hay un día perfecto. Hay un día en el que Dios ha perfeccionado su obra en nosotros. Y nosotros vamos camino a ese día. Y tenemos que estar claros con eso. Eso debe estar arraigado firmemente en nuestros corazones. La razón por la que nosotros nos desanimamos es porque no tenemos esa esperanza tan clara dentro de nosotros. Y Dios no quiere que tú te desanimes. Dios quiere que tú veas en las crisis una oportunidad para ver la gloria del Señor. Dios desea que nosotros veamos en las dificultades o en las adversidades una oportunidad para sacar lo mejor que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Entiende, verdad? Te repito, tú de repente tienes un problema físico de salud, por años lo estás acarreando. Y un buen día ese problema se hace insostenible. Y si yo te pregunto a ti cómo te sientes ese día que yo estoy llamando un buen día, tú vas a decir es el día en que me sentí peor, ¿verdad? Pero gracias a ese día en el que tú te sentiste peor, el Señor te pudo encaminar a la solución de ese problema. ¿O no es así? ¿Le ha pasado a alguien eso aquí? Sí. Yo creo que a todos nos pasa eso. Muchas veces el camino que no queríamos tomar es exactamente el camino a la respuesta. Es el camino a la solución de nuestras dificultades. Y Dios tiene que meternos en procesos, digamos crisis, adversidades. Y cuando uno entra a esas crisis, uno patalea, se queja, se enoja, se molesta. Pero en el camino uno se va dando cuenta de la bondad de estar metido en ese proceso. Uno se da cuenta del beneficio espiritual, del beneficio que hay para uno de estar atravesando por ese proceso. ¿Me entienden, hermanos, verdad? La vida cristiana es un constante proceso de crecimiento, así como la luz de la aurora que se va mostrando lentamente, de a poco, pero que llega a ser potente cuando alcanza su plenitud. Llega a ser muy potente, alumbra todo. Esto que leímos nosotros describe un proceso gradual de avances, de crecimiento. Fíjate que el diccionario define la palabra proceso como el conjunto de fases sucesivas. Son fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase final. ¿Me entienden? Es el conjunto de fases. No es una fase y después sale. No, es una fase y luego otra y luego otra. Y dime si no te ha pasado, hermano o hermana, que tú dices, pero Señor, salgo de una y caigo en la otra. Pero ¿cómo tanto, Señor? Y ahí viene el diablo rápidamente a decirte, tienes que abandonar este camino. Cuando estabas en esa iglesia no te pasaba nada. Te llegaste a esta iglesia y te empezaron todos los problemas. Ahí viene el diablo, el oportunista, a tratar de hacernos tirar la toalla, a tratar de hacer que busquemos un atajo. Pero en realidad lo que él quiere hacer es desviarnos del plan de Dios.
es desviarnos del propósito. Entonces, hermanos, Dios desea que entendamos esto. Un proceso es el conjunto de fases sucesivas. Eso es un proceso. Y nosotros como cristianos vivimos procesos, enfrentamos procesos. El proceso de la vida cristiana se refiere a las fases por las que un cristiano atraviesa en su andar con Dios, en su caminar por este sendero de la fe. Si nosotros tuviéramos que hacer un listado de los procesos por los que hemos atravesado desde el día o desde el momento en que depositamos nuestras vidas en las manos de Jesús, hasta hoy día, por ejemplo, sería imposible hacerlo. Porque hemos vivido tantos procesos. Ahora el tema es que hay algunos que nos han marcado, ¿sí o no? Y otros no. Nosotros estamos en un constante procesamiento, créeme, hermano. Todo el trabajo del Espíritu Santo es ese. Es procesarnos, es llevarnos más y más a Cristo. Es llevarnos a su palabra. Fíjate que mientras el trabajo del Espíritu del mundo es sacarnos de Dios y llevarnos al mundo, el trabajo del Espíritu Santo es sacarnos del mundo y llevarnos más y más a Dios. Y para eso vino Él, para guiarnos a la verdad, para librarnos del engaño, para apartarnos de la mentira, para guardarnos del error. Entonces todo el trabajo del Espíritu Santo se resume básicamente en ese aspecto, en el aspecto de encaminarnos a nosotros y hacer que vivamos proceso tras proceso. Ahora, como dije recién, hay procesos que son bastante más drásticos que otros. Hay otros que pasan casi imperceptibles. Esto es como los temblores. Hay temblores grado 3, grado 3,5, grado 2, que tú ni los sientes. Pero un temblor grado 6, dime si no lo sientes. Hasta el más insensible sabe que se le está moviendo algo, ¿verdad? Alrededor. Entonces esto es así. Los procesos de Dios son desde tenues a procesos drásticos. Y a veces, esos procesos son muy dolorosos también para nosotros. El tema es que ninguno de esos procesos que hemos vivido ha carecido de propósito. Todos ellos han tenido un propósito en Dios. En cada uno de ellos Dios ha trabajado algo. En cada uno, hermanos. A veces no lo notamos. Yo me doy cuenta, y les voy a confesar algo. El otro día yo les decía, fíjate que es curioso, pero el enemigo siempre hace que las personas la emprendamos, digamos, las personas la emprendamos con quien no debe. En otras palabras, le echamos la culpa al que no tiene la culpa. Y cuando nosotros vivimos procesos, ¿a quién nos tenemos que aferrar? Los cristianos. Al Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos, la Biblia dice, ¿quién es nuestro Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás al Señor, ¿verdad? ¿Ok? Y Él desea, a través de todos los procesos que tenemos, que nosotros nos abracemos más de Él. Hay un versículo que habla en los evangelios, cuando describe a Cristo que estaba en la agonía del Getsemaní, y que dice que mientras más grande era su agonía, su sufrimiento, Él más se aferraba al Padre, con más fuerza clamaba, con más fuerza se agarraba del Padre. No sé si me lo entender. Eso nos demuestra la fortaleza espiritual de Cristo. Fíjate que hay un versículo en Santiago 5, versículo 13, yo no tengo acá, pero alguien después lo puede leer, que dice que si está alguno triste, a oración. Dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Y yo pensaba, mientras estaba en esto, yo pensaba justamente en ese versículo. Cuando Cristo estaba angustiado en Getsemaní, y sabemos por la Biblia que la angustia de él era como grandes gotas de sangre era su sudor, ¿verdad? O sea, su angustia era grande, era extrema. ¿Y qué hizo él en medio de su angustia?
él más fuertemente se aferró a la oración. Más fuertemente se tomó del Padre, ¿verdad? Y como respuesta, el Padre le fortaleció. ¿Cómo dice la Escritura que le fortaleció? ¿Se recuerda? Bueno, léalo después y se va a dar cuenta que el Señor envió algo y lo fortaleció. Esto nos indica, nos enseña que nuestro acercarnos a Dios en cualquier circunstancia nunca es vano. El Señor dijo: el que toca se le abre. Y el Señor Jesucristo estaba en agonía, estaba en angustia, y Él golpeó en su angustia. ¿Y qué hizo el Padre? Cumplió su palabra, le abrió. ¿Amén? Amén. Pero nosotros normalmente no hacemos eso. Nosotros normalmente, cuando estamos en angustia, y tú me dirás si esto te describe a ti o no, pero normalmente cuando estamos en angustia, nosotros no sentimos deseo de acercarnos a Dios. Preferimos quedarnos en nuestros lamentos. Pobrecito de mí, qué malo lo que estoy pasando. Comenzamos a mirar alrededor: ¿y por qué esto lo estoy viviendo yo? Y fulano de tal no. Cuando ese proceso, estamos hablando de los procesos, ¿verdad? Cuando ese proceso lo que quiere producir en nosotros es que nos aferremos a Dios. ¿Lo entiendes? Pero nosotros normalmente no reaccionamos así. Por cierto, hay gente que sí reacciona así. Pero yo estoy hablando de la regla más que de la excepción. ¿Ah? Por regla, por norma general, cuando los cristianos tenemos dificultades, como que no tenemos ganas de acercarnos a Dios. Hermano, tienes que orar. Es que no me dan ganas de orar, pastor. No siento ganas de orar, no siento. O la respuesta es: no, si yo he orado. ¿Y cómo has orado? Bueno, le he dicho al Señor que me saque de esto. Le he dicho al Señor que me saque de esta situación. ¿Y cómo deberíamos orar? Yo creo es pidiéndole al Señor no que nos saque de la situación, sino pidiéndole al Señor que cumpla con esa situación el propósito de nuestras vidas. ¿Verdad? Pero tenemos miedo de orar así. Hay personas que tienen miedo de orar así. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sabe que tiene que ir al doctor? No voy a ir al doctor, porque es que no me gusta el doctor. Yo te voy a decir por qué no te gusta el doctor. Porque tienes miedo de lo que el doctor te pueda decir. Eso significa que en verdad no estás confiando en Dios. Porque si yo estuviera confiando en Dios, sin importar lo que el médico tuviera que decirme, yo diría: bueno, esta es la realidad, Señor. Tú lo has permitido así. ¿Entiendes? Y si la realidad es difícil para mí, yo tengo todavía la opción ¿de qué? De agarrarme del Señor. Pero te digo, hermano, te lo digo, del 100% de la gente que viene a mí cuando está viviendo una dificultad, del 100%, el 95% de las personas me dicen: pastor, ahora yo quiero salir de esto. Son las menos las que me dicen: pastor, yo sé que Dios está trabajando y yo solamente le pido, ayúdame en la oración para que las fuerzas no me falten para atravesar por este proceso, para que Dios haga su voluntad. ¿Lo entiendes? El 95% de las personas, y estoy siendo generoso, dice: pastor, pídele al Señor que nos saque, que nos ayude, que ya no quiero vivir más esto. Y ese no es el plan del Señor. Él está haciendo que la luz de la aurora, ¿qué está tratando de hacer Él? Crezca, amén, que crezca. ¿Y que crezca en qué? Tú necesitas, cuando el día es perfecto, tú necesitas que la luz de la aurora crezca.
Cuando el día es perfecto, quiere decir que la luz de la aurora ya alcanzó su plenitud. Tú necesitas que la luz de la aurora crezca cuando está rodeada de oscuridad. ¿Lo entiende, verdad? En otras palabras, yo tengo que aferrarme todavía más al Señor, cuando me está yendo mal, entre comillas. Cuando las cosas no están resultando como yo las esperaba. Cuando las situaciones me están saliendo al revés de lo que yo quería. Yo tengo que todavía aferrarme mucho más a Dios, porque eso, queridos hermanos, si en verdad creemos que somos hijos de Dios, eso no está pasando por culpa del diablo, eso está pasando a pesar de Dios, a pesar del Señor, a pesar de que Él tiene el control. Él es el que está actuando allí. ¿Lo entiende, verdad? Yo te quiero hacer una pregunta, sobre todo para los que les gusta el tema de la guerra espiritual y que seguramente pueden ver esto. Cuando Jesús está en Getsemaní, en el mismo ejemplo que yo hablo, ¿cuántas veces reprendió a Satanás? ¿Cuánto tiempo del que estaba ahí en esa angustia dijo, esto es por culpa del diablo, Padre? Padre, reprendo al enemigo. No, Jesús no se metió con el enemigo. Jesús rogó al Padre. Él sabía que esto no tenía que ver con el enemigo, tenía que ver con el Padre. ¿Me dejo entender? Y nosotros cada conflicto que tenemos, metemos al enemigo. Pensamos que es por el enemigo. No, este es el diablo que está metiendo la cola. El diablo está lejos de nosotros. Es el Padre. ¿Entiende, verdad? Es Dios haciendo su voluntad. Es Dios intentando que en el mundo, la oscuridad del mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en oscuridad o no está en oscuridad. La luz no es la regla, la luz es la excepción en el mundo. La regla es que el mundo está bajo oscuridad. ¿Cierto? Pues bueno, esa luz nuestra, que está rodeada de oscuridad, en esas adversidades el Señor la está haciendo crecer, la está haciendo aumentar. Como les digo, Jesús no se metió con el diablo, ¿verdad? En Getsemaní. No lo reprendió, no dijo, Padre. No. Él entendía claramente quién estaba detrás de todo lo que él estaba viviendo. ¿Lo entendemos nosotros? Cuando a mí me dicen, tú estás enfermo. Cuando a mí me dicen, oiga, ¿sabe qué? Tal cosa, ¿lo entendemos? Jesús sanó muchos enfermos. ¿Y sabes qué? Él no de todos los enfermos que sanó dijo que estaban enfermos por culpa del diablo. Hubo ocasiones específicas donde él dijo, tal persona ha estado oprimida por el diablo, ¿cierto? Pero él no le atribuyó al enemigo todas las enfermedades que habían allí. Las enfermedades son un resultado del mundo caído. Son resultado de un mundo que se corrompe, que se echa a perder. Si tú viste el reportaje de las carnes, te vas a dar cuenta de que las cosas se echan a perder. Eso se descompone, es todo lo que quiero decir. Se descompone. En este mundo todo se descompone, excepto Dios. Amén. Excepto lo que ha sido nacido de Dios. Lo que es de Dios permanece para siempre. ¿Lo entiendes, verdad? Por eso Él está interesado en forjar en nosotros un carácter y valores que trasciendan esta vida. Cuando el Señor nos llama a actuar con justicia, Él necesita que nosotros aprendamos a ser justos y no lo somos, ¿verdad?
Él necesita que aprendamos a ser justos porque en su reino la justicia es un valor eterno. Él necesita que nosotros amemos al prójimo porque en su reino el amor tiene un valor eterno. Él necesita que nosotros seamos veraces, seamos verdaderos, porque en su reino la verdad es un valor eterno. ¿Me dejo entender? No es solo porque aquí hay mentirosos y si yo digo la verdad soy bueno, no, es porque esa verdad es parte de su carácter para mí aquí. Es parte de lo que yo voy a hacer toda la eternidad. De eso se trata todos los procesos que uno vive. ¿Me entienden, hermanos? El Señor no hace nada porque sí, nada. Todo lo que Él hace, cada una de las cosas cumple una función. Todo lo que el Señor hace es parte de algo. Nosotros no lo vemos muchas veces, no somos capaces de entenderlo, no vemos la proyección de ciertas cosas. No nos damos cuenta de la proyección que tienen ciertos actos, ciertos hechos errados y acertados que nosotros tenemos. Decisiones equivocadas o acertadas que nosotros tomamos, nosotros muchas veces no alcanzamos a ver el alcance de esas decisiones. Pero todo lo que Dios hace tiene que ver con algo, con un propósito, con un proceso mediante el cual el Espíritu del Señor nos está transformando para que seamos más y más semejantes a Cristo. A través de esos procesos, Dios nos concede el gran privilegio de que seamos hechos semejantes a Jesús. Y por supuesto, en muchas fases de ese proceso, nosotros sentimos que no vamos a ser capaces de seguir. Mientras estamos en alguna de las fases, o en muchas de las fases, nosotros decimos, yo no creo que pueda continuar. ¿Verdad? Bueno, eso es parte de su propósito. Eso es parte de su plan. Parte del plan del Señor es que tú y yo lleguemos al punto en el que digamos, Dios, yo ya no puedo. ¡Qué bueno!, dice el Señor. Eso es exactamente lo que yo necesitaba oír. Que tú llegues al fin de ti mismo. Que tú digas, Dios, me rindo, se acabó. No pataleo más, no peleo más. Haz de mí, Señor, lo que quieras hacer. Haz de mí lo que tengas que hacer. No puedo más, me cansé, Señor, ya no puedo más. Por favor, haz algo. Y Dios dice, exactamente lo que yo quiero. ¿Entienden? Eso es importante, vital en el proceso de Dios. Que yo llegue al fin de mí mismo. Porque las circunstancias que nos agobian, las dificultades que nos sobrepasan, cumplen perfectamente su rol cuando nos llevan a una total aniquilación de lo que somos nosotros. Cuando yo ya digo, ya no puedo confiar en lo que yo soy o en lo que yo sé o en lo que yo tengo, porque ya no lo tengo. Porque hice todo lo que yo sabía que se puede hacer y no me resultó. Porque ocupé todas las, digamos así, todas las artes, todas las capacidades que me enseñaron y no me funciona. Es cuando Dios dice, estás en el lugar perfecto. Ahí es donde yo te necesitaba, Gabriel. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, en verdad. No nos damos cuenta. Cómo, aún después que le hemos dicho al Señor, Señor, mi vida es tuya, nosotros tomamos esa vida para hacer con ella lo que nosotros queremos. Y yo les dije delante, cuando estábamos adorando al Señor, yo les dije a ustedes que si hay algo que para Dios tiene un gran valor, es cuando nosotros le entregamos adoración, es cuando nosotros le ofrecemos nuestro amor, es cuando nosotros le declaramos nuestra devoción.
Cuando nosotros le declaramos nuestro compromiso, cuando somos nosotros, cuando nos nace a nosotros decirle: Dios, yo quiero que tú seas mi todo, que tú seas mi norte. ¿Por qué? Porque Él, aunque es Dios y aunque todo lo puede, Él ha decidido que Él no me va a obligar a que yo lo ame. Él no me va a obligar a amarlo. Si Él me obligara a amarlo, en realidad eso ya no sería una relación, ¿verdad? Y Dios quiere tener una relación con nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí es exactamente lo mismo. El Señor necesita, y Él usa las circunstancias para que yo pueda llegar a decirle: Dios, ya no confío más ni en mis recursos, ni en lo que yo sé, no, yo pongo todo eso en tu mano. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, hazlo. Las circunstancias cumplen su rol perfectamente bien cuando eso ocurre. ¿De acuerdo? Porque Él quiere que lleguemos a una total dependencia de Él. Y hermanos, esto cuesta la vida. Esto cuesta la vida. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros en el Señor es dejar la manipulación. Venimos de un mundo donde todo lo podemos manipular. Todo. Podemos conseguir todo. Mira, yo voy a conseguir que me den plata. Hermano, estoy pasándolo mal. Por favor, ayúdenme. ¿Me van a dar plata o no? Sí, me van a dar. Y Dios dice: no. Yo quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que tú dependas de mí. Así que aunque estés pasándola muy mal, tú no vas a decirle nada a ellos. Tú vas a orar a mí. Te vas a aferrar a mí. Te vas a agarrar de mí. Y yo te voy a suplir. Y yo soy lo suficientemente grande, poderoso y capaz de decirle a él, a ella, o a ella, o a él, o a ella, o a ella. Si yo quiero que ellos te ayuden, yo soy capaz de decirles que lo hagan sin que tú tengas que decir ni media palabra a ellos. ¿Entiendes, verdad? Pero somos buenos para manipular la situación. ¿Pero por qué? Porque acuérdate, ¿de dónde venimos? La senda del justo es como ¿qué? Es como la luz de la aurora. Pero antes que saliera la luz, ¿qué es lo que había? Ahí estábamos en la oscuridad. Venimos de allá. Y cuando somos trasladados al reino del amado Hijo, la luz comienza a brillar poco a poco y expone lo que somos. No tenemos que desanimarnos. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Detrás de la mayoría de las cosas que vivimos, el propósito de Dios es principalmente que aprendamos a confiar en Él. ¿Verdad? Aprender a descansar sobre la base de su fidelidad. Yo puedo decírtelo, te lo puedo decir con un corazón alegre, hermano, hermana. Dios es fiel. Tú nunca puedes hablar con tanta autoridad de la fidelidad de Dios como cuando tú has experimentado su fidelidad. Y yo te puedo decir con firmeza, con humildad en mi corazón, pero con firmeza, yo te puedo decir: Señor, sea tu nombre bendito, santificado, glorificado. Tú eres fiel. Ay, que eres fiel. Hay que ver que Dios es fiel. Amén. Hay que ver cómo Él es fiel, hermano. Pero tú no aprendes eso hasta que ya no te quedan recursos a tu disposición. Y no estoy pensando en dinero. Tú no te das cuenta de eso hasta que todas las puertas fueron golpeadas. Hasta que todos los números, se llamó a todos los números. Hasta que todos los contactos fueron hechos y nada ocurrió. Y de repente Él interviene. Y Él te dice: yo estoy contigo.
aunque todos los demás te abandonen, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. Entonces tú puedes ver la fidelidad. Y tú puedes hablar con una autoridad que uno no tiene cuando no la ha vivido. ¿Entiendes, verdad? Una mamá te puede decir, una mujer que ha tenido la bendición de traer una vida al mundo, puede decir, yo te puedo decir lo que se siente. Yo puedo tener el abdomen hinchado, pero no te puedo decir lo que se siente. Esto es comida. Pero tú puedes decirme lo que se siente. Esas patitas, esas manitos. ¿Entiendes? Tú puedes decir, tú puedes explicar lo que para mí es inexplicable, es incomprensible en realidad. Yo puedo tratar de comprenderlo, pero nunca lo voy a entender como tú lo entiendes. Nunca voy a poder entenderlo de la manera en que tú lo puedes entender. Tú que tuviste un hijo en el vientre sabes lo que es. ¿Entiendes, verdad? Pero para tener un bebé no tuviste que vivir un proceso. No viviste crisis. No experimentaste fases en tu proceso de embarazo. En la vida cristiana es exactamente igual. Qué bueno que lo puedan entender, hermanos. Dios desea enseñarnos que su control es total. Es total sobre cualquier área de la vida. Cualquiera. Y su voluntad es que crezcamos en cuántas cosas. ¿En cuántas áreas quiere Dios que crezcamos? En todo. En todo. Entonces Él va a trabajar con nosotros en cada área para poder llevarnos a ese crecimiento. ¿Qué va a usar? Respóndeme, ¿qué va a usar Él? Procesos. Nos va a meter por fases. Y unas fases van a ser más agradables que otras y otras van a ser desagradables, más desagradables y todavía más desagradables. Pero el proceso final, el producto final, eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿De acuerdo? Nosotros le pedimos al Señor distintas cosas y está bien. Él quiere que vengamos a Él y le pidamos en oración a Él, que le hablemos de nuestras cosas. Pero también quiero decir que el Señor muchas veces nos da lo que le pedimos, nos responde las peticiones que le hacemos, pero de una manera diferente de lo que nosotros pensábamos. Y eso también nos desanima. Nosotros a veces creíamos que Dios iba a hacer esto y Él no lo hizo. Creíamos que Dios iba a venir por allá y Él no vino jamás por allá. Y yo me acordaba en esto de lo que habríamos hablado sobre la muerte de Lázaro. Cuando Jesús llega, después que Lázaro ya lleva muerto 4 días, la hermana le dice: Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. En realidad, Jesús, el problema es que no estuviste. Yo no sé cuántas veces, yo no soy Jesús, pero yo no sé cuántas veces he visto la cara de los hermanos diciéndome: pastor, si usted hubiera hecho ese llamado, si usted hubiera visitado a esta persona, si usted hubiera estado. Y yo sé que si yo hubiera estado, no hubiera sido diferencia, hermano. Lázaro tenía que morir. Por eso no estuvo Jesús. ¿Lo entiendes? Era plan del Padre que Lázaro muera. La verdad es que Jesús no faltó allí porque Él quisiera. Él no estuvo allí porque el Padre no quiso que estuviera. ¿Lo entiende, verdad? Y nosotros necesitamos entender eso. Tú y yo, querido hermano, por favor, guarda esto en tu corazón. Tú y yo tenemos que entender esto. A veces
A veces se cae un chiquitito o una chiquitita. Y nosotros corremos 4 o 5 personas a recogerlo, basta con uno que lo recoja. Y te voy a decir, hay una persona indicada para recoger, siempre. ¿Entiendes lo que quiero decir? En otras palabras estoy diciendo, muchas veces tú vas a partir, Dios sabe que tienes la buena disposición, pero Dios te va a decir, no, tú no. Tranquilo, si eso está bajo control. Muchas de las cosas que nos toca vivir, a veces uno quiere intervenir y Dios dice, no, yo estoy bajo control. O mejor dicho, yo estoy en control. El Señor dice, yo tengo el control. Porque Dios no quiere que tú dependas de tu pastor. No quiere que tú dependas de la hermana o del hermano favorito. Cada vez que tengo un problema, llama a la hermana, llama al hermano. ¿Sabes a quién quiere Dios que llames? Y hay veces donde uno tiene que tener la cachativa, como decía mi abuelito, de apagar el teléfono y decir, esto es algo de tu bien. ¿Entiende, verdad? Hay mamás que son sobreprotectoras. No, mi niña, mi niño, mi hijo, mi hija, Y el Señor quiere que a veces mi hija y mi hijo aprendan cosas. Y Él te va a decir, no corras. Pero el Señor es mi hijo. También es mío, no corras. O peor, el Señor puede decir, patuita, no es tuyo, es mío, yo te lo presté. A mí me interesa más que a ti, así que tú ahí tranquila nomás. Ay, que me parte el alma verlo. Yo sé, yo conozco lo que viene en el futuro. Pero nosotros no entendemos eso. ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque estamos como en la luz de la aurora. Dios ve el día perfecto en nosotros. ¿Hay alguien acá que está entendiendo esto? Hermanos, cuando yo tomé esta responsabilidad que el Señor me dio, yo creía que el tema era correr, sonar el teléfono y yo estaba listo. Sí, hermano, ¿qué pasó? Y el Señor me fue enseñando que yo tengo que sacar mis manos. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Yo tengo que decirte lo que Él quiere que tú sepas. Y por cierto, cuando tú necesites, yo tengo que estar allí, claro. Pero hay veces donde tú no me necesitas a mí. Hay veces donde Él no quiere que tú me busques a mí, Él quiere que tú te encuentres con Él. Amén. Amén. Así que no me echen la culpa a mí. No estás solo, nunca estás solo. Cuando el Señor considera necesario, me dice, oye, pégate una horadita por fulano, está pasando la mano. Sí, Señor, amén. Oye, llama a fulano. Dile tal cosa, ¿no? Yo voy a hacer que el día le va a cambiar. Tú vas a llamar y yo lo voy a cambiar el día con ese llamado. ¿Entiendes, verdad? Pero uno cree que si uno le manda mensajito a todo el mundo, uno le va a alegrar la vida a todo el mundo. Y no es así. ¿Entiendes? A veces Dios va a decir, saca tu mano. Déjame hacer mi trabajo por mis hijos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo quiero que ellos de una luz de aurora puedan llegar a un día perfecto y tú me impides que yo haga ese trabajo. ¿Dónde estaba Cristo cuando los apóstoles estaban en el aposento alto? Piénsalo, ¿dónde estaba Jesús? Hay una respuesta, ¿dónde estaba Jesús? Díganme ustedes, ¿sabes?
Cuando Jesús les dijo, vayan al aposento alto, esperen la promesa del Padre. ¿Dónde estaba Jesús? Después de decirle eso, ¿para dónde fue Jesús? Ascendió. ¿Y quién estuvo con ellos? Pedro metió hasta la pata escogiendo un apóstol que Dios lo llamó. Es verdad, hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero es verdad. Pedro metió la pata escogiendo a Matías, si Dios tenía preparado a Pablo. Pero de todas formas, Dios no le dijo a Jesús, Jesús, mira, si tú te vienes antes de que el Espíritu Santo caiga, van a meter la pata. ¿Me está entendiendo, verdad? Así que quédate, el Espíritu Santo llega y tú subes. ¿El Señor hizo eso o no? No. El Señor le dio la oportunidad de aprender. El Señor le dio el margen del error. Cuando Pedro y los demás estaban ahí escogiendo al sucesor de Judas, pudo haber una voz del cielo que diga, no, no escojamos nada, chiquillos, mejor, ¿sí o no? Pero no hubo. Yo no sé si el Señor los miraba riéndose, ya va a llegar Pedro aquí, voy a hablar con él después. No sé, yo no puedo decir porque no dice la Biblia nada. Solamente sé que la palabra de Dios me dice que Jesucristo mismo escogió a Saulo para ser el sucesor. ¿A alguien le cabe duda de eso? Pero Él le dio la oportunidad a ellos de aprender. A veces nosotros, y te lo digo a ti mamá, a ti papá, esto es para mí, esto es para todos nosotros. A veces uno tiene la manía, uno cree que uno tiene un espíritu mesiánico. Yo tengo que estar ahí para salvarles el día. Y eso no está bien. Hay cosas que tú y yo sí tenemos que hacer. Pero hay cosas de las que tú y yo tenemos que apartarnos para dejar a Dios ser Dios y llevar adelante sus propósitos en la vida de sus pueblos. Amén. Amén. Y a nosotros como papás, como padres, nos cuesta, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros confiemos en Él. Bueno, el Señor a través de los procesos trabaja con nuestras imperfecciones. Y quiero decir algo antes de concluir, hermanos. Cuando digo que Dios trabaja con nuestras imperfecciones, escúcheme bien, por favor. No necesariamente está en juego nuestra salvación. No necesariamente está en juego nuestra salvación. La Biblia habla de los santos hechos perfectos. ¿De acuerdo? Nosotros nacemos del Señor y llegamos a la categoría de ¿qué? De santos. Pero hay santos que no son muy santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de la santificación es progresivo. Es como la luz de la aurora. ¿Me entiendes, verdad? Uno va creciendo en santidad. Y el Señor necesita trabajar eso en nosotros. Entonces, en ese proceso, Él trabaja con nuestras imperfecciones. Pero que Él muestre que hay imperfecciones en mí no es sinónimo de que entonces yo no soy salvo, de que entonces yo me voy al infierno, de que no. Al contrario, Él está trabajando en las imperfecciones que hay en mí. Está perfeccionando la obra. ¿Me dejo entender, hermanos? Pero esas imperfecciones, ¿qué producen en uno? Desaliento, desánimo. ¿Cierto? Oh, lo volví a hacer mal. Me volví a equivocar. Bueno, si lo volví a hacer mal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a hacerlo bien. Tengo que poner mayor atención al maestro, lo que me está enseñando, ¿verdad? Nada más. La verdad es que nosotros aprendemos haciendo, y yo les dije la otra vez,
que cuando tú haces, cometes errores y también aciertas. ¿Cierto? ¿Cierto que cuando uno hace, a las dueñas de casa, por ejemplo, cuando se casaron, el primer almuerzo que hicieron, yo no creo que les quedó tan rico, ¿verdad? Algunas terminaron quizás en la posta, excitados los maridos. Pero tú cocinaste con cariño, ¿verdad? Tal vez con una alta cuota también de nerviosismo que contribuyó a que el almuerzo no fuera lo que tú planeaste. Pero años después, esa lucecita creció, ¿verdad? Y hoy día tu marido te dice, oye, prepárame esa comidita, tú sabes, esa rica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Ha ido creciendo. Pero ha ido creciendo a través del acierto y del error. Tenemos que darnos esa oportunidad del Señor. ¿Ya? Dos cositas más. Aprendemos a perdonar. ¿Cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo aprendo a perdonar? Estoy hablando de que uno aprende. En el camino tú aprendes. Dios te va enseñando. Hay cosas que no sabemos. No es que yo vine a Cristo, tengo a Cristo y ahora lo sé todo. No es así. Vamos aprendiendo. Y una de las cosas importantes de la vida cristiana es el perdón. ¿Cómo aprendo a perdonar? ¿Cómo aprendo a perdonar? A ver. Ya sé por qué a veces cuesta perdonar. Nos complicamos mucho. ¿Cómo se aprende a perdonar? Perdonando, mi hermana querida. Perdonando. ¿Cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo aprendo la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? Yendo. Pregúntale a los cantantes cómo aprendieron a cantar. ¿Lo entiende, verdad? Un profesor estudia 5 años en la universidad, le enseñan métodos, le enseñan psicología, una serie de cosas más que son parte del conjunto de ramos de asignaturas. Primer día de clases y te aseguro que esos métodos no le sirven de mucho. 10 años después, él sabe cómo manejar un grupo de 40 personas. ¿Sabe por qué? Porque ha aprendido. Pero para aprender ha cometido muchos errores también. ¿Lo entiende, verdad? Nosotros aprendemos en base a los errores también. Y los procesos por los que vivimos, que Dios usa para tratar nuestras imperfecciones, normalmente hay errores. Pero Dios no quiere que me quede en el error, Él quiere que yo entienda que me está llevando a que el día sea perfecto. ¿Cómo puede uno volverse bueno en algo? Haciéndolo, practicándolo. Eso no se nos tiene que olvidar, hermano, ¿de acuerdo? ¿Cómo aprendo yo a ahorrar? ¿Cómo aprendo a ahorrar? ¿Cómo aprendo a ser dadivoso? Todo se aprende haciéndolo. ¿De acuerdo? Bueno, lo anterior, lo que acabo de decir, puede resultar doloroso para nosotros. Esto es lo último. Que Dios trabaje, imagínate, que Dios trabaje en nosotros, hermanos, quebrando, rompiendo moldes, rompiendo estructuras, rompiendo, quebrando costumbres. ¿Tú crees que no va a producir dolor en mi vida? Claro que sí. Claro que produce dolor. Pero el resultado del proceso, el producto final de ese proceso, es sorprendente. Es sorprendente. Uno se sorprende del producto final, de ese proceso, ¿verdad? Esos procesos nos van cambiando, transforman nuestra vida, nos moldean, nos hacen